Bienvenidos sean todos a este webinar del Distrito Financiero con respecto a cómo está la economía en la América Latina. La idea de esta nueva serie de webinars es aprender sobre los mercados financieros en sí, desde aspectos técnicos fundamentales, sobre coyuntura, política, que puedan afectar a los mercados financieros ya sea de una manera directa o indirecta. Entonces, me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Llevo participando en el Distrito Financiero más de un año y medio, ya casi voy a cumplir los 2 años, y me gustaría presentarles este tema sobre América Latina, dado que muchas veces hablamos sobre aquellas economías que están en desarrollo o que se consideran economías de fuerte crecimiento e incluso desarrolladas, pero hay veces omitimos cómo se está comportando la región de Latinoamérica. Por supuesto que hablar de cada uno de los países de Latinoamérica nos va a llevar bastante tiempo, pero la idea es que empecemos poco a poco con este conjunto de temas y por supuesto que desarrollar los aspectos más importantes de la región. Entonces, alrededor de las 7 y 5, 7 y 7, como es de costumbre, voy a arrancar con este webinar. Mientras tanto, me gustaría que cada uno de los asistentes se reportara y me escribiera desde qué país o desde qué ciudad nos está sintonizando, ¿vale? Entonces ya en unos minutos vuelvo. Muy bien, ya vamos a arrancar con este webinar de la economía de Latinoamérica. Saludo a Alberto, que nos está sintonizando desde Panamá, y saludo también a Enrique, que nos está sintonizando desde Ciudad de México. Saludo para ambos.
y invito a los nuevos asistentes que han llegado a que se reporten a través del chat de preguntas sobre qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Ahora sí, dada, digamos que este tiempo, vamos a entrar al tema de nuestro webinar. Por supuesto que primero hablando un poco más sobre nosotros, el distrito financiero. Nosotros, DFX, se conoce la abreviación del distrito, somos una empresa fundada en el 2011 dedicada a ofrecer los diferentes recursos educativos y de actitud del mercado. En sí, lo que nosotros queremos hablar es sobre los diferentes aspectos que podemos encontrar en el mundo del trading y en las finanzas en general. Por supuesto que enseñándolos a cada uno de nuestros traders diferentes maneras que les van a permitir tener una libertad sobre cuándo y cómo acceder a los mercados financieros. Entonces, si ustedes quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, los invito a que me dejen un mensaje a través del chat y con gusto más adelante los muchachos del área comercial se estarán comunicando con ustedes. Ahora sí, vamos a arrancar con este webinar sobre el comportamiento de la economía en Latinoamérica. La verdad, el comportamiento no es tan favorable como muchos creen, pero lo importante y lo relevante es que América Latina está soportando y aguantando esos movimientos tan bruscos que se han generado a causa de la guerra comercial y por supuesto que la región de Latinoamérica tiene algunos países que han presentado un excelente crecimiento económico, pero por supuesto también tenemos otros países que no se encuentran en su mejor momento e incluso actualmente la región de Latinoamérica está pasando por un problema migratorio bastante fuerte con respecto a la crisis que se está presentando en Venezuela. Entonces, son diferentes aspectos, diferentes elementos que han sido tanto desde el punto de vista positivos como desde el punto de vista negativos con respecto al crecimiento económico de la región. Pero antes de hablar del crecimiento económico de la región, es necesario hablar un poco de los mercados financieros. Igualmente, más adelante voy a realizar un análisis con respecto a diferentes activos de la región. Igualmente, si ustedes lo desean, pueden irme escribiendo con respecto a qué tipo de análisis les gustaría ver sobre qué activo para poder empezar a ver cómo se está comportando, digamos, desde un punto de vista general y tratar de hablar un poco más de la región y cómo se puede ver impactado ese activo. Igualmente si es de la región o si es un par mayor o si estamos mirando un índice, no se preocupen que lo podemos hablar sin ningún inconveniente. Muy bien, muchos sabemos que el mundo estuvo en una época que se conoció como Selling May and Go Away. Que era lo que nos decía esa frase? Es que la mayoría de la población a nivel mundial entró en esta época de vacaciones, entró en esta temporada de verano. Cuando se entra en verano, tanto en los Estados Unidos como en Europa, normalmente se presenta un cambio significativo en los mercados. ¿Y esto a qué se ocurre? ¿O por qué ocurre? Principalmente se ve, digamos que esta fuerte afectación, dado que los grandes traders de las mesas de dinero o la mayoría de las personas que pertenecen a las diferentes mesas de dinero presentaron un cambio significativo. Y esto se debe a que la mayoría de sus traders salieron de vacaciones. Esto fue un periodo que se conoció entre el mes de julio al mes de agosto e incluso a finales del mes de mayo. Pero la realidad es que ya iniciando el mes de septiembre, la mayoría, y no es por decirlo de una manera más drástica, pero apuesto a que todos los traders de las grandes mesas de dinero en estos momentos ya se encuentran operando sin ningún inconveniente. ¿Qué va a implicar esto? Que se presente un aumento en la volatilidad y en los volúmenes que uno normalmente encontrará en el mercado. ¿Y eso por qué ocurre? Porque durante la época de verano, esos grandes traders, esas grandes mesas de dinero no estaban, lo que generó una ausencia de volumen y por supuesto que los participantes no se presentaban de la misma manera como se pueden estar presentando durante esa primera semana del mes de septiembre. Así que no se les haga extraño que alguno de sus activos o los activos que más operen, que más les gusten, vayan a presentar cambios significativos con respecto a su sensibilidad, a su volatilidad y por supuesto que a su volumen. Punto muy importante
que debemos tener en cuenta. Adicionalmente, vamos a encontrar estos movimientos tan fuertes que tal vez nuestras cuentas o nuestras operaciones no estaban tan acostumbradas a mantener esos números de volúmenes. Entonces, lo que les recomiendo es que nosotros como traders retail no somos lo suficientemente grandes para generar grandes cambios en el mercado. Entonces, nuestras cuentas se acostumbraron a un mercado con poca volatilidad, con poca participación, más que todo. Pero actualmente, con el nuevo nivel o con el nivel normal de participación que ya se recuperó, es muy probable que se vaya a presentar movimientos bastante significativos. Entonces, no se les haga extraño, tengan un poco de paciencia para adecuarse nuevamente a los niveles de volatilidad que se van a marcar. Adicionalmente, estamos en un momento coyuntural bastante importante y bastante significativo. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Adicionalmente, fuera del tema de digamos, de esta culminación de verano, vamos a tener esta semana un dato bastante importante y bastante irrelevante y por supuesto que va a impactar de una manera significativa las posiciones, sobre todo los pares exóticos, es decir, las divisas de la región, que se conoce como los datos de empleo o el NFP. ¿Qué es el NFP? En sí son las siglas de el dato económico más importante de los Estados Unidos, que se conoce como Non-Farm Payrolls o las nóminas no agrícolas. Este dato se publica todos los primeros viernes de cada mes con respecto al mes anterior. ¿Qué es lo que estamos hablando en este aspecto con las nóminas no agrícolas? Es ver cuál es la capacidad de generación de empleo que tienen los Estados Unidos. Y este se considera como uno de los elementos más importantes de los mercados, sobre todo de la salud económica de los Estados Unidos, dado que aquí estamos mirando la capacidad que tienen las empresas para generar empleo y por supuesto que el valor adquisitivo que tiene la población. Entonces es un punto bastante importante, bastante relevante que debemos estar vigilando. ¿Y qué es lo que nosotros podemos esperar? Por supuesto, con respecto a las nóminas no agrícolas del mes de agosto, que se publica el primer mes de la semana de septiembre. Podemos ver un incremento en las nóminas no agrícolas o un dato positivo, dado que durante el mes de agosto era el último mes de verano de los Estados Unidos, implicando que la población joven, es decir, la población universitaria, aumentara su capacidad adquisitiva, dado que estaban tratando de obtener un mayor nivel de empleo. Entonces aquí ya podemos esperar que las nóminas no agrícolas salgan positivas. Por supuesto que este dato puede llegar a sorprender a los mercados financieros si llega a ser negativa, pero es necesario que comprendamos un poco más cuáles pueden ser los comportamientos, ya sea que el dato salga a la alza o salga a la baja. Como podemos ver, en estos momentos tenemos dos posibles escenarios. Tenemos un escenario en el cual el NFP salga positivo y en el otro escenario que salga negativo. Cuando las nóminas no agrícolas salen de manera positiva, implica que la población estadounidense tiene un mayor poder adquisitivo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen nuevos empleos o más número de empleos. Esto lo que va a generar en la población es que aumenten su consumo, su ocio, es decir, digamos que se entretengan más, pero disminuyan su ahorro. Esto lo que va a implicar es que las empresas presenten mayores niveles de crecimiento, dado que un aumento en el consumo va a implicar que la población pues tenga un aumento de la demanda por bienes y servicios, lo que genera un efecto económico positivo en las nóminas no agrícolas y por supuesto que en la economía del país. ¿Y por qué se considera como uno de los indicadores más importantes de los Estados Unidos? Porque llega a impactar grandes partes de los mercados financieros. El primer mercado que se va a ver impactado por ese tipo de noticia va a ser el mercado Forex o el mercado de divisa, sobre todo los activos que estén ligados al dólar. Es que pena los pares que estén ligados al dólar, euro dólar, digamos aquí vamos a ver los majors, e incluso va a tener una fuerte sensibilidad con respecto a los activos exóticos o las divisas exóticas. ¿A qué nos referimos a divisas exóticas? Tenemos el dólar con respecto al peso colombiano, tenemos el dólar con respecto al peso mexicano, tenemos el dólar con respecto al peso chileno y actualmente pues se espera que haya un fuerte impacto en el dólar con respecto al peso argentino.
Entonces, como pueden ver, el mercado Forex va a verse grandemente impactado por ese tipo de noticia. Adicionalmente, el segundo tipo de mercado que se va a ver beneficiado va a ser el mercado de las acciones. ¿Y por qué el mercado de las acciones? Dado que cuando estamos mirando las acciones estamos mirando el comportamiento de las empresas. Si este dato sale positivo, va a implicar que las empresas en Estados Unidos están presentando un mejor comportamiento, un mayor nivel de producción, es decir, que van a presentar un mejor crecimiento. Entonces las acciones de Estados Unidos van a presentar un movimiento alcista, sobre todo las acciones que componen al índice Nasdaq. Y de tercer mercado tenemos el mercado de los índices, en el cual, por supuesto que el Nasdaq va a estar fuertemente impactado, pero también vamos a encontrar el Dow Jones y el Standard Poor's. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a vigilar este tipo de noticia. ¿Y por qué hago mención o me enfatizo en esta noticia? Es que el 6 de septiembre, que es este viernes o el viernes de esta semana, se va a dar la información con respecto a las nóminas no agrícolas del mes de agosto. Y lo importante y lo relevante es que Estados Unidos actualmente está presentando niveles de crecimiento en su Producto Interno Bruto, pero no está presentando aumentos en su actividad productiva, es decir, que el PMI manufacturero de Estados Unidos no está en su mejor momento. Entonces, esta publicación puede dar más información con respecto a que la economía en Estados Unidos está en su mejor momento o también está presentando fuertes impactos con respecto a la desaceleración económica que está presentando los comercios o el mercado a nivel internacional, es decir, por todo el sistema internacional. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos una vigilancia sobre estos activos y por supuesto que acabamos de ver el ejemplo, que son tres mercados que se van a ver impactados con este tipo de noticia. Adicionalmente, si las nóminas no agrícolas salen negativas, es decir, que salen por debajo del pronóstico, vamos a tener en cuenta que la población en Estados Unidos no tiene capacidad adquisitiva, lo que va a generar que haya un aumento en el ahorro por parte de las personas naturales y de las empresas, un menor nivel en el consumo, generando que las empresas presenten menores rendimientos, es decir, que los rendimientos de las empresas van a ser bajos y por ende va a implicar que tanto el mercado, que la divisa en Estados Unidos se está debilitando, que las acciones, es decir, las empresas no están presentando el mejor comportamiento y por supuesto que los índices se van a ver afectados por ese comportamiento que se está presentando con respecto al mercado accionario o bursátil. Entonces, muy importante y muy relevante que nosotros estemos vigilando el comportamiento de digamos, de las nóminas no agrícolas. Adicionalmente, vamos a hablar sobre un punto muy importante que son las decisiones de los bancos centrales, que es bastante interesante hablar de este tema. ¿Y por qué es interesante hablar de este tema? Dado que en la región de Latinoamérica se han presentado diferentes recortes en las tasas oficiales, o es decir, en las tasas de intervención en diferentes países. ¿Y esto por qué es importante? Porque implica que lo que están tratando de hacer los países que están en vía de desarrollo o los países que están en la región de Latinoamérica es mantener el poder o el valor adquisitivo de sus divisas independientemente de cómo se esté comportando diferentes sectores de la economía. ¿Y esto a qué se debe? Que una de las principales funciones del Banco Central, y esto espero que nunca se les olvide, es mantener o garantizar el valor o el poder adquisitivo de la moneda local. Ese es ese es el principal objetivo del Banco Central. Independientemente de qué es lo que esté pasando en la economía, eso es lo que se debe garantizar el Banco Central. Lo que ha venido ocurriendo es que por diferentes aspectos comerciales desde el punto de vista internos o externos, las divisas no presenten el mejor comportamiento dado que se están presentando niveles inflacionarios negativos para la economía. Y entonces diferentes países lo que han tratado de adoptar, sobre todo para mitigar el impacto de la guerra comercial, es modificar su política monetaria a través de la reducción o el aumento de las tasas de interés, que es lo que se ha presentado durante este segundo trimestre del 2019, que diferentes países hayan decidido realizar recortes en sus tipos de interés. Por parte de Brasil, vemos que decidió realizar un recorte significativo ubicando su tasa de interés en el 6%. Digamos que esto fue un movimiento bastante significativo
dado que es el nivel históricamente hablando más bajo que ha presentado el Banco Central de Brasil. Entonces, esto ya es un punto importante que nosotros debemos empezar a vigilar por parte de la tasa oficial de Chile, que es una de las economías más sólidas de la región, ha decidido mantener o bueno, establecer su tipo de interés en el 2,5%, siendo un nivel estable, pero teniendo en cuenta que diferentes economías en la región tienen tasas más altas, ha implicado un reto para la economía de Chile. Por supuesto que estamos hablando de estas dos economías, dado que son las que presentan mejores crecimientos. Por parte de México, este tomó una decisión importante, dado que ubicó su tipo de interés en el 8% con una reducción de 25 puntos básicos. Fue una reducción bastante importante y México realizó esta reducción para mantener un comportamiento lineal con respecto a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto con la finalidad de empezar a estar o prepararse para mitigar los impactos que representó el recorte de la tasa de interés por parte de la Fed. Entonces, como pueden ver, las economías lo que han optado es en reducir el comportamiento de o la capacidad de sus tasas de interés, y esto lo que ha generado es que las divisas locales presenten una reducción en su moneda local. Pero ¿por qué es importante? Y uno dice, pero si los países de la región quieren mantener ese comportamiento positivo por sus divisas, porque presentan esta reducción en sus tipos de interés, dado que la Fed decidió ubicar sus tipos de interés entre el 2, al 2,25%. ¿Y esto por qué es importante? Porque una de las maneras que la región de Latinoamérica tiene para incentivar la inversión extranjera directa, es decir, cuando estamos viendo estas siglas y que varios bancos de la región utilizan la reducción de tipos de interés para mantener la inversión extranjera directa, es que lo que ocurre es que cuando se presenta una reducción por parte de la Fed, lo que hacen bastantes inversionistas es buscar países que mantengan o que establezcan niveles más altos con respecto a la Fed, es decir, que tengan tasas de interés más altas con la finalidad de obtener mayores rendimientos. Entonces, lo que hizo la economía en la región fue, primero, reducir el impacto que se estaba presentando en la inflación negativa. Y esto lo realizaron a través del recorte de la tasa de interés para no aumentar esa brecha y así no generar un fuerte impacto en las divisas de la región. Entonces, esto es una de las maneras en las cuales diferentes países de Latinoamérica pueden responder ante un recorte del tipo de interés por parte de la Fed. Adicionalmente, ¿por qué hago mención de esto? Porque es muy importante saber si los diferentes bancos centrales de la región van a optar nuevamente por recortes de tipo de interés, dado que si se presenta un nuevo recorte de tipo de interés, se puede estar esperando que la Fed esté tomando esta decisión con anterioridad o incluso que esté pensando en realizar un nuevo recorte. Y este punto sí se lo dejo a todos ustedes, dado que bastantes miembros de la Fed encuentran posiciones contrarias a las decisiones que ha tomado el presidente actual Jerome Powell. ¿Y esto por qué se debe? Porque varios expertos y pues por supuesto que miembros de la Fed desde un inicio, es decir, que desde el mes de julio habían optado que la Reserva Federal tenía que haber generado una reducción de 50 puntos básicos y no de 25 puntos básicos, que fue lo que optó finalmente la Fed. Entonces, esta reducción del 2,5%, lo que está esperando diferentes miembros de la Fed es que se genere una nueva reducción igual para poder mantener los estándares iniciales debatidos durante el mes de julio. Entonces es muy probable que si la Fed llega a tomar esta decisión, las tasas de interés se ubiquen en 1,75% a 2,0%. Esto lo que va a generar es nuevamente ese impacto en diferentes economías y por supuesto que la economía de Latinoamérica, es decir, los países latinoamericanos, debemos estar preparados a este tipo de reducción. Entonces, lo que les recomiendo a cada uno de ustedes, porque veo que tenemos asistentes de diferentes países, es que revisemos primero cuando se van a presentar las nuevas decisiones del tipo de interés. Y, por supuesto, que cuando se conozca la decisión, analicemos y estudiemos la parte de las minutas, dado que las minutas es el informe que ofrecen los diferentes bancos centrales, los cuales determinan las perspectivas de la política monetaria para el futuro de ese banco central. Entonces, es muy importante
que nosotros estemos vigilando esta información. Adicionalmente, diferentes miembros de los bancos centrales realizan discursos periódicos, al menos 2 veces cada mes. Por parte de Latinoamérica podemos encontrar que es una vez al mes, o incluso para algunos países como Colombia, que las decisiones de tipo de política monetaria se pueden estar adoptando cada 2 meses o 3 meses. Entonces es importante que estemos vigilando esos aspectos, y por supuesto que en los discursos vamos a poder encontrar cuáles son las perspectivas económicas que se pueden presentar en cada una de las naciones. Entonces es importante que vigilemos ese aspecto. Ahora vamos a pasar a un breve resumen con respecto a cómo se está comportando la economía a nivel mundial, y ya pasaremos más adelante a mirar cómo se está comportando la economía en cada una de las regiones. Por supuesto que ya hablamos con respecto a los tipos de interés de la región, digamos con cada uno de los ejemplos que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La realidad es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han decidido reducir el pronóstico de crecimiento. Es decir, que el mundo va a presentar menores crecimientos. ¿Y esto a qué se debe? A que la guerra comercial y la desaceleración que ha presentado el sector manufacturero a nivel mundial ha venido disminuyendo. Por parte de Estados Unidos tenemos un crecimiento del 3.1% para el segundo trimestre del 2019, y para el mes de julio-agosto se determinó un crecimiento del 2%, bastante fuerte, bastante significativo. Qué pena, no me refiero a julio-agosto, sino estamos mirando, esto es una tasa interanual, es decir, semestralmente hablando. Por parte de Latinoamérica tuvimos un fuerte impacto y un fuerte recorte, dado que anteriormente nuestro pronóstico del crecimiento para el 2019 se ubicaba en 1,4%, pero el Fondo Monetario Internacional decidió presentar una reducción bastante significativa, dejando a la región con un crecimiento del 0,6% para el 2019, y para el 2020 se determinó un crecimiento alrededor del 1,4 al 1,8%. Y aquí hay diferentes factores y diferentes elementos que van a determinar y van a explicar de una mejor manera por qué el Fondo Monetario Internacional decidió reducir drásticamente el crecimiento de la región. Por parte de la zona euro, mantenemos crecimientos del 1,3%, pero por tema del Brexit que está ocurriendo actualmente en los mercados financieros, va a generar un fuerte impacto en los mercados europeos. Entonces, no se les haga extraño que el par libra-dólar continúe presentando movimientos bajistas tan significativos, y por supuesto que actualmente, por la especulación y los niveles de riesgo que se han presentado, también un par bastante especulativo, que es la libra con respecto al yen japonés, también continúen presentando esos movimientos bajistas tan marcados. Entonces, un punto importante que debemos vigilar. Por parte de China, es decir, por la región asiática, mantenemos un crecimiento del 0,3%, y esto se debe a las políticas fiscales que ha determinado China en el transcurso del 2019. Entonces estas políticas han sido bastante fuertes, bastante significativas, e incluso varios países de la región de Latinoamérica han visto los buenos resultados que han presentado estas políticas y han intentado plantear un cambio fiscal, es decir, incentivar el crecimiento de la región, que pena con ustedes, a través de la reducción de brechas de impuestos o de diferentes elementos que pertenecen a la política fiscal. Este es el panorama a nivel mundial. Ahora, vamos a mirar un activo que es bastante importante y bastante significativo, sobre todo para varios países de la región, o sobre todo esos países que tienen una fuerte dependencia al mercado de los hidrocarburos. Entonces, antes de continuar, invito a los asistentes si me pueden escribir que se está viendo el gráfico sin ningún problema del WTI con respecto con un Fibonacci, y por supuesto, y el indicador de la DX. Y adicionalmente, si hasta este punto está completamente claro todo lo que se ha mencionado con este webinar, o si tienen alguna duda o alguna inquietud. Igualmente, también invito a cada uno de los asistentes, si desean más adelante o al final del webinar, que hable sobre algún activo en específico. Con gusto realizamos el diferente análisis y el impacto que puede presentar en la región. Entonces, 20 segundos mientras me van escribiendo y ya regreso.
Muy bien, ya varios asistentes me han escrito, Enrique, Alejandra, Cristian, listo, dale, perfecto, me alegra que se entienda y pues que hasta este momento no haya ningún inconveniente. En estos momentos estamos viendo el gráfico del WTI con una temporalidad diaria, es decir, estamos viendo bien velas diarias. ¿Y por qué traigo el mercado del hidrocarburo? Primero, porque en la región de Latinoamérica hay varios países que tienen una fuerte correlación con respecto a este mercado en el cual sus divisas, sobre todo aquellos países que tengan reservas de crudo, como es en el caso de México, Colombia, digamos Chile y algunos países y digamos alguna que otra reserva por parte de Brasil. Entonces les recomiendo que tengamos en cuenta la vigilancia sobre este activo, sobre este tipo de mercado. Y primero porque las economías están fuertemente correlacionadas con respecto a este activo y adicionalmente diferentes traders, históricamente hablando, han tomado al WTI como un activo histórico para poder medir cómo se está comportando digamos que la economía a nivel mundial. Y en este caso vamos a mirar el comportamiento de la región. Cuando estamos hablando que estas divisas están fuertemente correlacionadas, lo que estamos implicando que es una correlación positiva con estos activos. Entonces, cuando se presentan movimientos alcistas en el WTI o en el Brent, lo que normalmente ocurre es que estas divisas presentan apreciaciones, es decir, cuando estamos viendo el par USD COP, USD CLP, vemos que el par al final está presentando un movimiento bajista, es decir, que se está depreciando, dado que el peso colombiano y el peso chileno están presentando un movimiento significativos. Por parte del WTI, como podemos ver, está encontrando una lateralidad entre los precios de los 50 dólares alrededor de los 61, 62 dólares. Entonces digamos que actualmente los precios del WTI han encontrado esa lateralidad. Adicionalmente, es necesario mencionar que las cotizaciones han mantenido el nivel 38.2 del Fibonacci. Entonces, si se llega a presentar un movimiento alcista en el cual sobrepase nuevamente el nivel de 50 de Fibonacci, es decir, que supere o que encuentre un soporte sobre los 60 dólares, es muy probable que los precios vuelvan a tener un comportamiento, un empuje alcista que los pueda volver a dirigir a un terreno bastante positivo. Eso lo que va a implicar es que las divisas mencionadas anteriormente van a presentar fuertes apreciaciones con respecto al dólar estadounidense. Entonces es muy importante vigilar esto. Sin embargo, hay un problema con respecto a este tipo de mercado y que puede impactar fuertemente a la región y es la reducción que se ha presentado por parte de los pronósticos o proyecciones, dependiendo del artículo que estemos viendo, sobre el consumo del petróleo. ¿Y esto por qué se debe? Porque, como podemos ver, países que tienen grandes manufactureras, en especial China, han mantenido o han presentado disminuciones en su PMI manufacturero. Entonces, es decir, que la industria en China ha disminuido sus niveles con respecto a periodos anteriores. Esto lo que ha impactado, lo que ha generado es que digamos que esa proyección que tenían los diferentes países que tienen una fuerte dependencia con los hidrocarburos presenten reducciones en sus pronósticos de crecimiento o incluso en su crecimiento generando aún impactos más significativos independientemente de la guerra comercial. Y no solamente estamos viendo por parte de China, sino que también estamos viendo por varios países que pertenecen a la zona euro y por supuesto que otros países que tienen mayores niveles, digamos, de consumo de petróleo, como es en el caso de Tailandia, de Indonesia y por supuesto que por la parte de China y se me olvida uno la verdad, y de India. Qué pena con ustedes. Entonces aquí ya como podemos ver, el pronóstico no es bastante positivo y para nosotros países de la región esto no va a implicar un buen comportamiento en el mediano plazo. Entonces es muy importante que estemos vigilando los precios del hidrocarburo. Adicionalmente, mirando más desde el punto de vista técnico, es difícil que los precios sobrepasen el nivel 50 del Fibonacci, dado que actualmente el activo o el mercado de los hidrocarburos no está presentando fuerza en su tendencia. ¿Cómo podemos saber esto?
dado que el indicador del ADX, el cual determina primero si hay tendencia en el activo y aún más si hay fuerza en esa tendencia, vaya a presentar depreciaciones significativas. Entonces es muy importante que estemos vigilando esto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque como podemos ver, la línea principal del ADX está por debajo del nivel de 20. Cuando estamos mirando que está dentro de la zona de tendencia, este se tiene que ubicar entre los niveles de 20 y 40, pero por ahora está por debajo del nivel de 20, generando que digamos que un aspecto negativo, dado que no hay fuerza ni hay tendencia en estos momentos por parte del WTI. E incluso podemos ver que desde finales o inicios del mes de junio, finales del mes de julio, la tendencia sobre el activo se está acabando de una gran manera y esto se debió a la reducción de pronósticos de crecimiento tanto por parte de la economía en general, es decir, a nivel mundial, como por parte de los países de la región. Entonces es necesario mantener esa vigilancia y ese control sobre los mercados financieros. Ahora vamos a pasar un poco más con la región de América Latina. Entonces, ¿cuáles son los países que, digamos, debemos empezar a destacar y por supuesto que a felicitar? Yo diría que el primero de todos va a ser Perú, dado que Perú es uno de los países que mantiene los mayores niveles, o diría que el mayor pronóstico de crecimiento en toda la región, con crecimientos significativos, uy, qué pena con ustedes, crecimientos significativos del 3,7%. Esto es un punto bastante fuerte y bastante importante y queremos felicitar al país de Perú. Pero ¿por qué ocurre eso o por qué Perú ha mantenido, digamos que, esos crecimientos tan significativos? Primero, y yo diría que el más importante es el trabajo que ha tomado el país para incentivar el comportamiento positivo de los mercados financieros, pero sobre todo de su economía en general. Entonces es un punto bastante importante y bastante significativo. Uy, Hernando, tienes toda la razón. Ahí está mal señalado. Me disculpo contigo. Eh, entonces, digamos que mal señalado. Pero bueno. Sí, qué pena contigo. Sí, está mal señalado. La flechita de Perú es la de acá abajo. Qué pena con ustedes. Bueno, gracias por tu aclaración, Hernando. Muchísimas gracias. La verdad, lo tendremos en cuenta para los próximos webinars. Pero digamos que desde el punto de vista significativo que ha tenido Perú, es necesario hablar del país que ha tenido, digamos que, no el mejor rendimiento en su economía, en el cual pues puedo hacer fuerza, digamos que una fuerte mención con respecto al país de Venezuela. Y esto, o porque Venezuela no ha presentado, digamos que esos fuertes crecimientos, por supuesto que es por las políticas internas que ha tenido el país, digamos que esos problemas internos desde el punto de vista político, por supuesto que también el problema económico que ha tenido el país desde ya bastantes años, en el cual no han publicado información actualizada de su economía desde alrededor de unos 5 o 6 años, digamos que información más ácida, más actual, lo que ha generado y que por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial determinen una contracción económica del 60%. Digamos que eso es una contracción bastante fuerte y bastante significativa. Vemos que eso es un punto muy importante que debemos empezar a vigilar. Por parte, ahora sí, Hernando, digamos que tienes toda la razón, por parte de Ecuador y por parte de Chile se mantienen esos crecimientos del 3,2%. Entonces hay que felicitar a estos países. Por supuesto que también han intentado mitigar el impacto de digamos, por parte de la guerra comercial y el recorte del tipo de interés a través de la modificación de sus políticas monetarias. Adicionalmente, Chile continúa manteniendo cifras significativas con respecto a la inversión extranjera del país. Y esto se debe, pues digamos que al buen comportamiento que ha tenido el país, por supuesto que a su calificación de riesgo y adicionalmente que la mayoría de sus títulos de endeudamiento tienen una excelente calificación y por supuesto que son muy atractivos en los mercados financieros. Por parte de Argentina, la, digamos que por parte del Fondo Monetario Internacional fue bastante fuerte con respecto al país argentino, dado que Argentina no está en su mejor momento económicamente hablando, y esto se debe a que
hay diferentes aspectos políticos internos del país que no han permitido, por supuesto, que la economía presente un buen desarrollo. Digamos, ahorita en el mes de octubre tenemos la segunda vuelta de elecciones por parte del país, en el cual durante las primeras elecciones el candidato, digamos, favorito para los mercados financieros no ganó la primera vuelta. Entonces esto fue un impacto fuerte para la economía y sobre todo para los mercados financieros de Argentina y qué pena con ustedes, y el Fondo Monetario con el Banco Mundial han cambiado su crecimiento positivo a determinar un crecimiento negativo. Igualmente, yo no sé si alguno de los asistentes ha estado vigilando el comportamiento del dólar con respecto al peso argentino, el cual presentó fuertes depreciaciones bastante significativas, especialmente que las elecciones que les mencioné se realizaron el domingo. El lunes, el par presentó un movimiento del 35% de apreciación, bastante fuerte, a pesar de que presentó un retroceso ubicando solamente en un crecimiento del 11% del dólar con respecto al peso argentino, igualmente fue bastante fuerte y bastante significativo. Y por supuesto que porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han determinado un crecimiento negativo para la economía argentina, se debe a los miedos que existen en los mercados por un posible default, un nuevo default por parte de la economía argentina. Esto, por supuesto, que se va a determinar más adelante con respecto al comportamiento de las elecciones y más adelante cuando estemos hablando de el crecimiento que haya presentado Argentina y digamos que no hacer un crecimiento significativo dado que el peso argentino está presentando fuertes depreciaciones con respecto al dólar estadounidense. Hernando, digamos que no quería avanzar aún por parte de Colombia, lo voy a hacer más adelante, no te preocupes, cuando, igualmente no te preocupes Hernando, ¿vale? Más adelante hago la explicación de Colombia. Por parte de Brasil, mantenemos un crecimiento del 0,8%. Digamos que aquí ya Brasil no presenta ese furor o digamos que ese crecimiento tan fuerte, dado nuevamente por los temas políticos y los cambios que ha presentado la política monetaria en la región, en los cuales, a pesar de que han sido en pro de los mercados financieros, han encontrado bastantes problemas relevantes, sobre todo entre su política interna del país. Entonces, esto es un elemento que puede llegar a preocupar bastante a los mercados financieros y pues sobre todo que su tasa de interés llegó a encontrar mínimo histórico que no se esperaba que llegase al 6%, pero actualmente está ubicada en este nivel y puede que se haya presentado una reducción más adelante. Por parte de México, tenemos unas tasas de interés constantes con respecto a los movimientos que ha presentado la Fed, con un crecimiento del 0,9%. Por supuesto que este crecimiento digamos que presentó una reducción dado las amenazas arancelarias que establecía Donald Trump con respecto al país mexicano, lo que generó que la inversión extranjera directa al país presentara un movimiento a la baja y sobre todo el nuevo gobierno, digamos, que entró a administrar al país mexicano, lo que generó un sentimiento, digamos, inconforme, dado que los mercados no, digamos que no mantienen ojos positivos con respecto al nuevo partido que está gobernando al país mexicano. Entonces es un punto también importante y relevante. Ahora sí, Hernando, por parte de Colombia. Colombia ha presentado un crecimiento del 3,5% en su Producto Interno Bruto. Digamos que esto es un pronóstico bastante importante al país, pero ahora vamos a tener un problema, digamos, por parte de Colombia, dado que no solamente por el Banco Mundial, sino el Fondo Monetario Internacional, sino que Colombia está presentando señales no tan positivas para la economía. Digamos que uno de estos puntos más importantes es el desempleo que se está marcando en el país y es un desempleo en el cual el primer ministro de Hacienda, Carrasquilla, y los diferentes miembros del Banco Central, o es decir, el Banco de la República de Colombia, anunciaron, digamos que ya hace alrededor de unas 2, 3 semanas, que no conocían las razones por las cuales el país estaba presentando cifras tan elevadas de desempleo, o incluso de por qué estaba presentando niveles de desempleo. Entonces, esto lo que generó fue un impacto negativo para la economía colombiana y Colombia es uno de los pocos países que mantiene unas correlaciones tan positivas. Es decir, que está muy fuertemente correlacionado con respecto
al petróleo. Entonces aquí ya vemos que hay una fuerte dependencia del país colombiano con respecto al petróleo. Entonces, fuera de las apreciaciones que ha tenido el dólar estadounidense, los comentarios que ha tenido el Banco Central con respecto a la economía interna del país y por supuesto que los movimientos bajistas que ha presentado el petróleo han arrastrado al peso colombiano e incluso a tocar niveles significativos en el cual el peso colombiano, es decir, el USD COP, llegó a registrarse un nivel máximo histórico en los 3.500 pesos. Entonces digamos que, bueno, Hernando, digamos que eso es lo que tú estás diciendo es muy importante y eso lo tendremos que analizar más adelante. Vanessa nos está preguntando que cómo se comporta el crecimiento en Centroamérica. Muy bien, por parte de Centroamérica, digamos que no quería hacer digamos, una referencia directamente hablando, sino que por parte, digamos que de los países centroamericanos mantenemos un crecimiento constante en alrededor del 3% en promedio, digamos que es un punto importante. Por parte de Honduras, digamos que mantiene una fuerte relación de comercio y su inversión extranjera directa, sobre todo por países estadounidenses, sigue manteniendo niveles sólidos y significativos. De hecho, la región de Centroamérica se podría decir que mantiene mejores niveles de estabilidad que muchos países de la región. Por supuesto que hay diferentes digamos, participantes de esta región que no mantienen estos mismos niveles, pero digamos que por la parte de Honduras sigue presentando una estabilidad en su economía. Entonces es importante que vigilemos esto, pero por supuesto que Honduras puede verse afectado por el tema de la guerra comercial. Entonces es un punto significativo importante. No te preocupes, Hernando, si tienes más dudas, más adelante puedes comunicarte conmigo para obtener más información de lo que estás hablando, ¿vale? Entonces, bueno, ya este es el comportamiento general de la región. Por supuesto que, pues, nuevamente, en pro tenemos a Perú con un crecimiento del 3,7% y digamos que por la parte negativa tenemos a Venezuela y Argentina. Igualmente, no se preocupen, digamos, por la parte argentina, dado que puede que en estas nuevas elecciones que se van a presentar en octubre de una vuelta para la economía argentina, por supuesto que en pro de esta. Ahora, vamos a mirar diferentes campos o diferentes análisis que han determinado o que han afirmado, digamos que ese recorte por parte del crecimiento de la economía en Latinoamérica. Como pueden ver, aquí traigo diferentes títulos. Por supuesto que estos son fondos, qué pena, fuentes de información como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, también vamos aquí tenemos el New York Times. Entonces son diferentes puntos de vista, pero como podemos ver, aquí la mayoría de los títulos, sobre todo que son títulos de actualidad, con digamos que no más de 2 semanas de haberse aplicado, estamos mirando los fuertes impactos que está generando los mercados financieros a nivel mundial con respecto a la región. Y esto se debe a la guerra comercial y por supuesto que al enfrentamiento que ha presentado el dólar con respecto a los mercados financieros. Es muy normal que los pares exóticos o las divisas de la región de Latinoamérica no presenten la mejor relación con respecto al dólar, sobre todo cuando el nivel de adversión al riesgo es tan alto. ¿Y esto a qué se debe? Que a medida que el riesgo va siendo cada vez más alto, no el apetito al riesgo, sino la adversión al riesgo, lo que está generando es que las divisas que tienen mayores niveles de riesgo desde el punto de vista de inversión, como las divisas de la región, no vayan a presentar el mejor comportamiento. Adicionalmente, una de las maneras en que la región tiene como el mecanismo de incentivar la inversión extranjera directa y fortalecer las economías es a través del beneficio de los rendimientos de los bonos, pero a medida que el mundo va debilitándose en el mercado de renta fija, el mercado, digamos, de la región en el tema de bonos también va a presentar fuertes depreciaciones. Entonces aquí lo que nos queda a la región es esperar que nuevamente se reactive la economía, ya sea a través de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, en el cual esta política, digamos, directa que ha presentado Estados Unidos con respecto a la región pueda irse mitigando y podamos tener mejores incentivos. Por supuesto que por parte de Latinoamérica, uno de los mayores retos en su economía van a ser las políticas que implementen cada uno de los países, sobre todo por las elecciones presidenciales que están enfrentando cada uno de los países y sobre todo los nuevos órdenes administrativos que han entrado. Entonces aquí, digamos que es un punto de vista importante y relevante, pero
la mejor opción para determinar un crecimiento al final, lo que queda en el segundo semestre del 2019 y por supuesto que inicios del 2020, es incentivar la inversión extranjera y por supuesto que tratar de fortalecer las economías, eliminando esa fuerte correlación que existen con algunos activos o mercados en específico. Entonces, es un punto de vista, igualmente es un tema, digamos, de mucho debate, pero que muchos inversionistas y por supuesto que expertos han anunciado y han decidido que la economía de Latinoamérica va a presentar su mejor momento durante el segundo semestre del 2019. Entonces, es muy importante que estemos vigilando el comportamiento del tercer trimestre del 2019 con respecto a nuestras economías para poder determinar si vamos a abandonar esa recesión que está presentando los sectores manufactureros de nuestra región y por supuesto que por parte de la economía a nivel mundial. Ahora es necesario que destaquemos los dos siguientes casos, que es el caso de Venezuela y el caso de Argentina. Digamos por parte de Venezuela, yo creo que muchos de los asistentes conocen la situación que está pasando el país en el cual está pasando por su peor crisis económica, digamos que es una crisis bastante fuerte y bastante delicada, en el cual, por supuesto que cuando estamos hablando de Venezuela, es muy complicado determinar una solución en el mediano o en el largo plazo, dado que varios expertos determinan que la recuperación económica del país se va a tardar alrededor de 10 años. Entonces es muy importante. Igualmente es necesario mencionar que las sanciones internacionales que tiene el país son bastante delicadas al punto en que no han permitido que entren flujos de dinero, digamos, de la misma manera que en años anteriores. Entonces es importante y relevante que mantengamos una vigilancia con respecto a la coyuntura que se esté presentando en la región, porque si la coyuntura que se presenta en Venezuela, digamos, no mejora o esos escenarios siguen siendo más pesimistas, es muy probable que la región de Latinoamérica empiece a enfrentar problemas más profundos o más delicados con respecto a la migración que está generando, digamos que este conflicto interno que se vive dentro del país. Por parte de Argentina, se han determinado diferentes elementos que han deteriorado la economía, digamos, del país. Por supuesto que una de las principales es la fuerte depreciación que ha presentado Argentina con respecto al, digamos que, al dólar estadounidense, pero sobre todo cuando estamos mirando los incumplimientos de los compromisos financieros adquiridos con los inversionistas que prestaron dinero al gobierno, pero por supuesto que esta mala administración no se debe a los sectores económicos y por supuesto que a la población argentina, sino que se debe a problemas administrativos que han ocurrido anteriormente. Adicionalmente, algo que ha intentado realizar Argentina es determinar medidas de emergencia para intentar que la economía presente fortalecimientos y no llegue a tocar un piso significativo. Entonces, eso es, digamos, desde el punto de vista coyuntural que se ha presentado en los mercados, pero también hay una explicación de por qué la economía de la región no ha presentado los mejores comportamientos y se debe justamente al comportamiento que ha tenido el mercado de renta fija. Como pueden ver, en estos momentos les traigo la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Y aquí es cuando hago mención de la manera en los cual o en el cual la inversión extranjera directa del país presenta apreciaciones es a través de la adquisición de recursos por parte de los Estados Unidos o de las economías en desarrollo y la reinversión o la inversión en economías que presenten mejores rendimientos en sus tipos de interés, como es el caso de Colombia. O, bueno, como es el caso de los países en la América Latina, dado que tienen mayores tasas de interés que tienen con ustedes. Como pueden ver en este gráfico, vemos que los rendimientos de los títulos de deuda de Estados Unidos, sobre todo los títulos a largo plazo, es decir, de 10 años, 7 años e incluso de 30 años, se ubican por debajo del nivel del 2%. ¿Qué es lo que me está implicando esto? Que la deuda en el corto plazo de los Estados Unidos es más alta que en el largo plazo. Esto lo que ha generado es que los diferentes inversionistas sientan niveles de riesgo en los mercados financieros, dado que el mercado de renta fija de Estados Unidos, que es uno de los medidores de la economía a nivel mundial, no están presentando los mejores resultados. Digamos, como podemos ver, en los títulos de 10 años actualmente se ubican en el 1,49, es decir, 1,5%, y hace un año se ubicaba casi en el 3%.
Esto lo que ha generado es pánico y niveles de riesgo en el mercado, al punto en que los inversionistas de diferentes países primero traten de adquirir títulos que están determinados en el corto plazo, dado que son bonos estadounidenses y tienen, digamos que, una certificación y una capacidad de pago bastante significativa. Adicionalmente, también lo que han optado es por invertir en otros tipos de mercados o en unos mercados que ofrezcan menores niveles de riesgo independientemente de la tasa de interés. Por supuesto que activos con mayores niveles de riesgo como los títulos de deuda de la región, es decir, de Latinoamérica, y sus divisas presenten depreciaciones que no le permitan tener un mejor comportamiento o un mejor desarrollo en la red internacional. Entonces es un punto muy importante y muy relevante que debemos empezar a vigilar. Y digamos que también aquí hacemos una mención de por qué es importante empezar a seguir los títulos de renta fija, es decir, los títulos de endeudamiento. Primero, porque normalmente cuando estamos mirando los bonos, estamos mirando el retorno que puede esperar un inversionista al comprar un bono. Entonces, el mejor escenario posible es que los títulos de renta fija de Estados Unidos empiecen a presentar apreciaciones para que incentiven a los inversionistas o digamos que a ellos, a estas grandes mesas de dinero, en aceptar los nuevos niveles de riesgo que se están marcando en los mercados y dirigir nuevamente sus inversiones en América Latina. Y esto con la finalidad de que de ofrecer mejores comportamientos y mejores desarrollos económicos. Pero digamos un punto también importante es presentar y vigilar el comportamiento que van a presentar diferentes economías de naciones que actualmente no presentan los mejores comportamientos y digamos que también uno de los elementos que ha determinado el comportamiento bajista de la región es que los títulos de endeudamiento han presentado un nivel que no se había visto desde el 2007, teniendo en cuenta la teoría de los 7 a 11 años de los ciclos económicos determinan que efectivamente entre este periodo de 7 a 11 años podemos estar a puertas de una recesión económica. Entonces, esto lo que genera es pánico en los mercados, dado que muchos están hablando que la última crisis que se presentó fue en el 2008 y que puede que estemos nuevamente a unas puertas de una nueva crisis. Entonces, si se presenta una crisis, las economías que están en vía de desarrollo, como las economías de Latinoamérica, van a presentar mayores impactos y por supuesto que movimientos o escenarios más pesimistas que bastantes o que otros países a nivel mundial. Y ya para terminar este webinar, les quiero dejar este punto bastante importante y bastante significativo que les va a permitir tener un mejor comportamiento de los mercados y por supuesto llegar a tener un portafolio eficiente en el cual vamos a utilizar las correlaciones. Cuando estamos hablando de una correlación, estamos mirando la relación que tiene el activo A con respecto a el activo B y por supuesto que hay diferentes tipos de correlación, pero les dejo la invitación a todos ustedes que vayan analizando cuál es el comportamiento que se puede presentar de un activo con respecto a otro. Digamos aquí en el caso, para pares como el USD peso chileno, USD peso colombiano, vamos a mirar que estas divisas tienen una fuerte correlación con respecto al mercado de divisas, es decir, el mercado WTI, cuando también con respecto al riesgo, dado que son activos con mayores niveles activos con mayores niveles de riesgo, entonces, a medida que se vayan presentando movimientos alcistas en estos activos, digamos que aquí va a ser una correlación inversa, puede que estas divisas vayan a presentar apreciaciones dado que estas economías tienen una fuerte correlación con respecto a esta materia prima. Esto lo podemos ver reflejado en muchos activos de muchas maneras y los invito a todos ustedes que empiecen a utilizar la correlación desde un punto de vista positivo para sus portafolios con la finalidad de poder determinar una diversificación que disminuya sus niveles de riesgo. Entonces, un punto, sobre todo el riesgo en que pueda ocurrir un movimiento fuerte en el mercado, por supuesto que fuertemente en la región. Y ya con esto culminamos este webinar. Les agradezco mucho a todos ustedes por su participación, digamos que por las preguntas que realizaron bastante chéveres, bastante interesantes. Más adelante realizaremos webinars con respecto a cada país o un conjunto de países, porque como pueden ver, pues apenas pude hablar sobre el Producto Interno Bruto o digamos sobre los crecimientos reales de la economía y la idea es ir desarrollando cada uno de estos temas a medida que vayamos avanzando en cada uno de los mercados. Igualmente,
Los invito a todos ustedes que se dirijan a la página de www.eldfx.com. Van a encontrar bastante contenido, digamos, publicaciones diarias que estamos realizando, no solamente con respecto a divisas o pares de la región, sino con varios instrumentos de los mercados financieros. Y también los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Igualmente, también, si tienen alguna duda, alguna inquietud más puntual, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@eldfx.com o que me sigan en mi perfil de TradingView a r-ramirez-dfx.com. Igualmente, para las personas que están ubicadas en Bogotá, pronto realizaremos un evento con respecto a criptomonedas y digamos que con nuestro aliado Paxful. Entonces, si quieren saber más de este evento, los invito a que se dirijan a la página de www.dfx.com en los eventos o que en nuestras redes sociales a información sobre el evento. Nuevamente me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y les agradezco a todos por su asistencia. No siendo más, les deseo una feliz noche, felices trades para todos y para las personas que tenían posiciones con respecto al dólar australiano, el día de hoy, alrededor de las 8:30 de la noche, hora Nueva York, es decir, 7:30 de la noche, se iba a publicar una información bastante importante, pero al parecer nuevamente se presentó un retraso con respecto a las publicaciones. Entonces, los invito a que estén pendientes de estas noticias del dólar australiano, por supuesto que también está relacionado con respecto al oro y con respecto a la economía del neozelandés. No siendo más, felices trades para todos y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.